¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de seguridad de instalaciones eléctricas industriales. El día de hoy vamos a abordar los sistemas de señalización en complejos industriales. Los sistemas de señalización son dispositivos que proporcionan señales visibles o audibles que son reconocibles en las diferentes áreas de un complejo industrial. Se pueden clasificar en tres diferentes tipos. El reloj maestro, que permite sincronizar y enviar señales de reloj a través de los displays o pantallas de LED en diferentes áreas de la zona industrial o del complejo industrial. Tenemos los sistemas de señales de sonido que básicamente controlan diferentes altavoces o alarmas. Tenemos el sistema contra incendios, contra fuego, que detecta los incendios en sus etapas iniciales y que envían señales de alarma a través de los sistemas de sonido o de lámparas estroboscópicas de este tipo. El reloj maestro se utiliza cuando los procesos necesitan estar sincronizados de manera exacta, como en automatización y control de sistemas, la medición, la prueba automática de sistemas, la generación de energía, los sistemas de transmisión y distribución y las telecomunicaciones. Por ejemplo, puede haber procesos en los que se requiera que un sistema, por ejemplo un brazo robótico, esté coordinado, esté completamente sincronizado con alguna maquinaria y con algún dispositivo de monitoreo. Entonces, el reloj maestro se va a encargar de sincronizar, enviar señales de reloj que deben de utilizar los relojes esclavo o los relojes locales de cada uno de estos instrumentos. Tenemos que el reloj maestro también va a permitir programar diferentes eventos, es decir, permite la administración minuto a minuto de diferentes rutinas diarias para organización programada para ahorro de tiempo, por ejemplo, para el manejo de horarios, para el inicio y fin de la jornada laboral, o para programar eventos de seguridad industrial, como son recomendaciones programadas para recordatorio del uso de ciertos implementos de seguridad. Vamos a tener que también, a través de este dispositivo de reloj maestro con sus eventos programados, va a haber posibilidad de enviar señales de salida de tipo de sonido, por ejemplo en bocinas. Aquí tenemos un ejemplo de reloj maestro programable. Este dispositivo se puede programar a través de una interfaz basada en un teclado en su parte frontal. En su parte frontal pues también está el indicador de tiempo. Este tipo de dispositivos se encarga de proporcionar señales automáticas para el funcionamiento de bocinas, campanas y zumbadores, como veíamos en la diapositiva anterior. El sistema de control del programa debe ser capaz de proporcionar diferentes señales a diferentes partes de la planta en los momentos adecuados. Básicamente esto se refiere a que nosotros podemos introducir un programa a través del teclado y ese programa va a poder enviar señales cada cierto tiempo, de acuerdo a cómo lo programemos. Tenemos que estos sistemas están basados en dispositivos microprocesadores, son dispositivos digitales. Van a tener una unidad de memoria, por lo tanto, en donde es posible programar cientos o miles de eventos a través del teclado frontal. También tienen terminales de salida. Algunas de ellas son salidas a relevadores que permiten el accionamiento, por ejemplo, de alarmas que requieren una cierta cantidad de corriente eléctrica que no proporciona un dispositivo digital. Recuerdan que los dispositivos digitales solo proporcionan niveles de voltaje dependiendo del sistema, a lo mejor de 0 a 5 voltios, no proporcionan corriente. Entonces, para eso son las terminales de salidas basadas en relevadores.
para accionar dispositivos que requieran una corriente mayor, por ejemplo alarmas, bocinas. Tienen la posibilidad de sincronizar cientos de relojes secundarios. Como veíamos en la diapositiva anterior, cuando se necesitan sincronizar múltiples relojes de diferentes dispositivos en diferentes zonas, es el reloj maestro el que se encarga de enviar o sincronizar esos relojes. Todos los relojes en la zona industrial o en la planta industrial van a tener que estar conectados de alguna forma al reloj maestro, que es el que va a estar indicando el tiempo de todos los relojes. Y finalmente, pues van a tener la capacidad de almacenar diferentes programas, es decir, diferentes combinaciones de programas. Quizás para el día lunes tienen una configuración de programas, para el día martes necesiten una configuración diferente, entonces diferentes configuraciones se pueden almacenar al mismo tiempo en este tipo de dispositivos. Los sistemas de señalización por sonido. En muchas instalaciones industriales es importante transmitir mensajes a todas las áreas de la planta por medio del sistema de sonido. Entonces aquí tenemos una configuración básica de lo que sería un sistema de señalización por sonido. Tenemos que las señales de audio, sonido, se pueden enviar a través de un micrófono por medio de una persona que está enviando un mensaje o que está hablando. Se pueden enviar por una interfaz telefónica privada o por medio de botones pulsadores de accionamiento manual. Esto se puede enviar de forma alámbrica y en una red de área local controlada quizás por computadoras. Se pueden enviar estas señales por medio de dispositivos con protocolo Wi-Fi de forma inalámbrica. O se pueden enviar las señales por medio de dispositivos alámbricos, por medio de módulos de audio en diferentes zonas del complejo industrial, hacia lo que serían bocinas o parlantes, o si está más lejos el dispositivo de sonido, a través de amplificadores remotos, de tal forma que los sonidos, las señales, las alarmas, las recomendaciones emitidas puedan ser escuchadas en diferentes zonas. Estas señales también pueden viajar de forma inalámbrica, como se comentaba, a través de protocolos de Internet, protocolos inalámbricos, para alcanzar diferentes zonas. Para seleccionar el sistema de señalización por sonido hay que tener en cuenta varios factores, como los siguientes. ¿Cuál va a ser el área a cubrir y la cantidad de unidades de sonido o de voceo que se necesitan en el complejo? El diseño del sistema debe permitir la expansión a medida que la planta aumenta de tamaño. Entonces se necesita planificar para poder adaptarse a los cambios que vaya a haber en el complejo. Hay que determinar si el sistema debe de permitir la transmisión de voz o solamente tonos, o si debe tener una combinación de ambos tipos de señal de sonido. Las áreas de la planta requieren equipos de prueba a prueba de explosión o que estén expuestos a la intemperie. Entonces hay que determinarlo. Por ejemplo, aquí hay un sistema de bocinas que están expuestos a la intemperie. ¿Cuál es el nivel de ruido ambiental de la planta? Este factor es importante para determinar si las personas que están laborando van a alcanzar a escuchar las alarmas o los avisos a través del sistema de señalización por sonido. El ruido ambiental y el sistema de voceo. Tenemos que el ruido va a ser un factor importante para la elección del sistema de sonido. Entonces aquí tenemos un cuadro con diferentes niveles de ruido, una clasificación de diferentes niveles de ruido y ejemplos de fuentes
de ruido que producen estas señales de ruido, estos niveles de ruido medidos en decibeles. Entonces, en la bibliografía que estamos manejando, que es Electrical Wiring Industrial, tenemos algunos datos que son estos. Por ejemplo, para una fuente de ruido que es una sierra circular a 60 centímetros de la persona que escucha, se produce un nivel de ruido de 195 decibeles. Este nivel de ruido resulta pues nada confortable y puede producir ciertos daños en, en los oídos. Entonces generalmente se proporcionan orejeras o protectores contra el ruido para evitar daños a las personas. Un martillo neumático a 60 centímetros de la persona generaría un ruido, una percepción en decibeles de 140 decibeles. Una clasificación de ruido muy alto estaría entre 90 a 100 decibeles y puede ser en una fábrica, según la bibliografía, en una fábrica de calderas o de molinos de alambre. Un nivel alto entre 80 y 90 decibeles, por ejemplo en la oficina de prensa de una fábrica de fundición. Un nivel moderado pues se considera entre 70 y 75, una conversación normal en una oficina a 90 centímetros de la fuente del ruido, y otros niveles más bajos. Vamos a tener que, para que se escuche una señal de sonido de voz, esta debe de estar al menos 5 decibeles más alto de lo que sería el ruido que hay en el ambiente o en la estación de trabajo. Entonces, si yo estoy laborando en una zona donde hay 80 decibeles de ruido, las señales de sonido provenientes de algún altavoz o de alguna persona tendrían que ser al menos de 85 decibeles para poder distinguirlo. Hay consideraciones, por ejemplo, en este enunciado, en este párrafo, que consideran la distancia de la fuente de sonido respecto a la persona que está escuchando el sonido. Entonces vamos a tener que el sonido proveniente de una fuente disminuye en 6 decibeles cada vez que se duplica la distancia respecto a esa fuente de sonido, como puede ser un altavoz, bocinas, campanas o zumbadores. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo dice: un altavoz está clasificado para producir 110 decibeles a una distancia de 10 pies o 3 metros. El nivel de ruido ambiental en la estación de trabajo se mide a 80 decibeles. Si el altavoz está montado a 160 pies o 49 metros de la estación de trabajo, ¿podrá el trabajador escuchar claramente los mensajes? Aquí se muestra la gráfica del que corresponde al dispositivo altavoz. Esta gráfica representa en el eje horizontal la distancia que hay entre, por ejemplo, la estación de trabajo y la fuente de sonido, la distancia que hay entre la persona que está escuchando la, el sonido proveniente de la bocina, mientras que en el eje vertical está el nivel de sonido que produce el dispositivo en unidades decibeles. Entonces tenemos que este sonido va decreciendo conforme nos vamos alejando de lo que es la fuente de sonido. Por ejemplo, inicialmente a 3 metros de distancia de la fuente de sonido se escucharían 110 decibeles, pero si nos alejamos a 6 metros al segundo punto, el sonido que se percibiría de la bocina sería de 104 decibeles. Si nos alejamos a 12 metros, el sonido que se percibiría tendría un nivel de 98 dB. Entonces, según esta gráfica y con los datos que tenemos del problema, si la estación de trabajo está a 49 metros de
la fuente de sonido, que es el altavoz, y esta estación de trabajo está inmersa en un ruido de 80 decibeles, se podrá escuchar el altavoz. Entonces, viendo la gráfica, aquí tenemos que a 50 metros, que es un valor aproximado a 49 metros, a 50 metros de la fuente de sonido, que sería el altavoz, tenemos que el altavoz, que se percibe un nivel de sonido de 86 decibeles. Entonces comparamos este nivel de sonido que se percibe a 50 metros con el nivel que hay en el ambiente de la estación de trabajo, por ruido en el ambiente de la estación de trabajo, que es de 80 decibeles. Entonces vemos que la bocina tiene un nivel de sonido de 86 decibeles, que sí es 5 decibeles mayor que el nivel de ruido que hay en la estación de trabajo. Por lo tanto, la bocina sí la podría escuchar el trabajador en la estación de trabajo. Aquí tenemos ejemplos de diferentes unidades industriales de sonido. Tenemos unidades de sonido que están encerrados bajo llave, por ejemplo. Tenemos unidades de sonido ya de tipo digital, con su micrófono, igual con su llave. Tenemos algunas con interruptores pues un poco más antiguos, interruptores de dos posiciones. Tenemos que todos estos sistemas de señalización de audio van a tener sus amplificadores, sus dispositivos amplificadores. Y aquí hay ejemplos de los dispositivos altavoces o bocinas que van a servir para dar señales de alarma o señales de audio, de voz. Tenemos el sistema de alarma contra incendio. Los sistemas de alarma contra incendio tienen como fin detectar en una fase inicial los incendios para poder evitar incidentes en la continuidad de operación de lo que sería el complejo industrial. Entonces, la detección automática se aprovecha de las características del fuego, tales como el calor, el humo que genera, la llama. Hay diferentes dispositivos detectores de incendios, como pueden ser detectores de humo por ionización, detectores de humo fotoeléctrico, detectores térmicos, detectores de humo de alta sensibilidad por aspiración, detectores de humo por rayo de luz, detectores de llama infrarrojos. Aquí tenemos un esquema básico del sistema de control automático del sistema contra incendios. Tenemos que el incendio va a ser detectado por algunos detectores o sensores como los que se describían en la diapositiva anterior. Entonces, detectores de humo, aquí tenemos un detector de humo que puede enviar la señal a un módulo de entrada, por ejemplo de este tipo, hacia un controlador lógico programable, o estas señales también pueden activarse de forma manual a través de palancas manuales activadas por medio de personas. Cuando una persona se da cuenta que hay un incendio y no se ha activado de forma automática el sistema contra incendios, pues se puede activar de forma manual. Una vez activado el sistema contra incendios, para desactivarlo se necesita una llave especial, entonces no cualquier persona lo va a poder desactivar. Esa palanca enviará igual la señal de activación al controlador lógico programable para que por medio de sus contactos de salida pueda activar un módulo de sistema de sonido o un módulo visual como sería una luz estroboscópica. La luz estroboscópica permitiría identificar la zona en donde está el incendio. Estas luces pues deberían activarse solamente en la zona
en la que aparece el incendio, de acuerdo a los detectores. Tenemos en esta parte que este tipo de dispositivos va a estar controlado también por una unidad de control central, que puede ser una computadora, a través de una interfaz que puede ser un procesador que puede controlar quizás decenas o cientos de estos dispositivos que estarán distribuidos a lo largo del complejo. Este tipo de sistemas están alimentados por una fuente de poder que generalmente está conectada en condiciones normales a una fuente de corriente alterna de 120 volts a 127 volts, pero en condiciones en las que se interrumpe esta alimentación, esta, estos dispositivos están alimentados por una fuente de poder tipo UPS o fuente ininterrumpida de energía, que cuando detecta una falla en el suministro de corriente alterna, tiene algunas baterías de tipo plomo ácido que funcionan como respaldo y que van a permitir alimentar el sistema de alarma, de tal forma que aunque falle el sistema de alimentación, pues hay una fuente de poder de respaldo para poder continuar con la operación del sistema de alarma. Entonces aquí intervienen dos sistemas de señalización basado en sonido y basado en señales visuales. Bien, un circuito de señalización. Un circuito de señalización es cualquier circuito eléctrico que energice los equipos de señalización. Entonces así vamos a definir los circuitos de señalización. Recuerden que hay sistemas de señalización y los circuitos que alimenten esos sistemas de señalización se van a denominar circuitos de señalización. Entonces, un sistema de señalización puede incluir uno o más circuitos de este tipo. En la norma tenemos en el artículo 725 que se abordan circuitos de esta clase. Por ejemplo, el artículo 725 se refiere a circuitos de clase 1, clase 2 y clase 3, de control remoto, de señalización y de potencia limitada. Aquí nos ponen una nota. Los circuitos de los que trata este artículo se caracterizan por limitaciones de uso y de potencia eléctrica que los diferencia de los circuitos de alumbrado y de fuerza. Por lo tanto, se les aplican requisitos alternativos a los de los capítulos 1 y 4 en lo que respecta al tamaño mínimo de los conductores, factores de ajuste, corrección de ampacidad, protección contra sobrecorrientes, requisitos de aislamiento, métodos de alambrado y materiales. Entonces, como recordarán en sesiones previas, hay factores de corrección que se aplican a diferentes conductores que operan en condiciones extremas o cuando se meten dos conductores en la misma, más de tres conductores en la misma canalización. Varios factores que no van a aplicar aquí porque este tipo de conductores utilizados en los circuitos de señalización no se consideran circuitos que vayan a transportar corrientes muy grandes. Concretamente, los circuitos de clase 2 nos dicen la parte del sistema de alambrado entre el lado de carga de una fuente de alimentación clase 2 y los del equipo conectado. Bueno, estos son los circuitos clase 2. La parte del sistema de alambrado entre la carga de una fuente de alimentación clase 2 y los del equipo conectado. Y es debido a las limitaciones de potencia, un circuito clase 2 se considera seguro desde el punto de vista de la iniciación del fuego y provee una protección aceptable contra el choque eléctrico. Es decir, este tipo de dispositivos son seguros ante una iniciación de fuego, es decir, como no transportan mucha corriente eléctrica, se considera que no están, no son susceptibles de iniciar un fuego.
Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy, jóvenes. Espero que sigan viendo las siguientes sesiones y les agradezco mucho.